Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio Economía al día en pesos y centavos, el programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el cual transmitiremos este 12 de diciembre, el lunes 12 de diciembre. En esta ocasión será un programa diferido, pero estaremos muy atentos de sus comentarios a través de los diferentes medios de redes sociales que utiliza nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. En el día de hoy me acompaña en el análisis y con su siempre puntual comentario el economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, doctor. Bien, Bruno, pues el día de hoy nos gustaría tocar un tema que nos compete a todos los mexicanos. En realidad, el presupuesto siempre es un tema digno de discusión. Sin embargo, pues bueno, ya durante los últimos años y sobre todo en el caso del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las discusiones en el seno de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pues no han sido como alguna vez fueron, ¿no? Yo recuerdo hace tal vez poco más de una década, cuando estas discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados tomaban hasta la madrugada, incluso algún presupuesto por ahí se llegó a aprobar el mero 31 de diciembre, al terminar el año, ya para poder iniciar el siguiente año con un presupuesto pues de alguna manera programado. Sin embargo, esta vez no ocurrió así, ya está netamente aprobado. Hay bastante que decir al respecto y pues bueno, comentar con usted que pues este presupuesto en general es algo que define de alguna manera pues los programas, los proyectos de gobierno más interesantes. Se forma parte de un paquete económico el cual se integra con lo que serían los ingresos de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, presupuesto de egresos, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, y bueno, también con algunos criterios que se denominan criterios de política económica que, bueno, de alguna manera establecen los indicadores bases sobre los cuales se estaría proyectando que pues este presupuesto se pudiese ejercer de manera debida durante el siguiente año 2023. Y bueno, para darle un preámbulo de lo que estaríamos ejerciendo durante el paquete económico del próximo año, se estima un gasto neto de 8.2 billones de pesos. 8.2 billones de pesos, dicho en otras palabras, 8 millones de pesos de gasto neto. Vamos a hacer una comparación de lo que sería ya el último presupuesto aprobado en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, de poco más de 5 billones de pesos. Bueno, hay una diferencia sustancial de 3 billones de pesos de lo que fuese el último año que aprobara presupuesto el anterior presidente o la anterior administración, y ahora en el cuarto año de gobierno, un presupuesto para el quinto año de gobierno de 8.2 billones de pesos, y que bueno, de alguna manera representa ingresos en este presupuesto. Ya le comentaba yo, hay ingresos de alguna manera programados por 7.1 billones de pesos. Hay un tema de déficit que estaría estableciéndose con base en deuda, del cual estaremos platicando puntualmente el día de hoy. Y bueno, una serie de rubros, una particular tendencia marcada en los proyectos de gasto social, los macroproyectos ya bien conocidos de la actual administración, el Tren Maya, el tema de la refinería, por supuesto, que ahí está subyacentemente platicando, el tema del Istmo, el desarrollo del Istmo, y que pues bueno, también son elementos importantes que componen pues el gasto social, también los programas sociales principales del gobierno federal, que se llevan una buena, importante tajada de este presupuesto de egresos, y que bueno, también pues constituyen una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que, hay que decirlo, es de manera congruente, pues lo que ha dicho es lo que se ha hecho. Sin embargo, existe mucha crítica, sobre todo en el tema de la educación, ya lo comentábamos hace 2 programas, el tema de la educación sigue siendo un tema relativamente dejado a un lado, no parece ser una de las grandes prioridades del gobierno federal, toda vez que, a pesar de que se observan incrementos en términos reales,
esto es ya descontando la inflación, todavía como porcentaje del Producto Interno Bruto y como porcentaje del presupuesto total de la educación, del cual estaremos hablando el día de hoy, el tema del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación pues siguen siendo bastante precarios. Y pues bueno, con este preámbulo a mí me gustaría comenzar el día de hoy y pues bueno, de alguna manera preguntarte, mi estimado Bruno, ¿qué opinión te merece este presupuesto, sobre todo en el tema de los egresos para el proyecto 2023 del gobierno federal? Como ya nos adelantas, bueno, está en línea con lo que se ha comentado desde que inició la actual administración. Ya recientemente se ha entregado el paquete económico integrado por los criterios generales de política macroeconómica, que vamos a comentar en unos momentos, por nuestra ley de ingresos de la Federación, que bueno, esta nos dice de dónde van a venir los recursos que vamos a utilizar. Esta es aprobada por ambas cámaras, por eso tiene carácter de ley. El presupuesto de egresos de la Federación, que ya no es un proyecto. Bueno, este es únicamente aprobado por la Cámara Baja. Es un presupuesto, es decir, estamos planeando de dónde va a ingresar, pero no podemos asegurar que va a ser de esta forma porque pues, puede suceder cualquier cosa dentro del año fiscal corriente que modifique estos ingresos y que debamos de pues realizar algunas adecuaciones pertinentes. Por eso es que este solamente es presupuesto y el otro tiene carácter de ley, así como la miscelánea fiscal. Esta la veremos pues ya próximamente, seguramente en algunas semanas, que son todas aquellas modificaciones en nuestras leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de IVA, la Ley de IEPS y demás ordenamientos normativos referentes bueno, a la parte fiscal y que es tan importante para la recaudación, ya que gran parte de los ingresos en la actualidad provienen precisamente de los ingresos tributarios, que es un poco de lo que vamos a comentar el día de hoy. Dentro del primer documento que integra el paquete económico, que son los criterios generales de política económica, bueno, llama la atención algunos indicadores en particular. Aunque tenemos para el crecimiento de la economía, el PIB, el crecimiento de la producción, un rango de entre 1.3 y 3%, dentro de este documento se establece un promedio esperado del 3%. Esto, bueno, lo vamos a retomar más adelante porque dada la situación nacional e internacional de desaceleración económica, pues sería algo complicado tal vez de conseguir en el próximo año y que tiene unas implicaciones además, bueno, sumamente importantes para la planeación económica. Dentro de la inflación esperada por este mismo documento de criterios, tenemos una inflación, esta nos la reporta de diciembre a diciembre, es decir, cuánto se espera que cerremos el año. Se espera que se cierre el año en un nivel del 3.2%. Esto, bueno, a mi parecer también resulta ser un dato sumamente optimista, muy alegre, dirían coloquialmente, dado que algunos organismos internacionales han determinado que no solamente México, sino la región, bueno, seguirá prevaleciendo la inflación alta, por lo cual podríamos llegar a la inflación dentro del rango, es decir, algo cercano al 4%, recordemos que nuestro rango es 3% más menos 1, entonces algo cercano al 4% podríamos estarlo tal vez reportando ya para finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre del 2024, no 2023. Entonces, esto también tendría alguna repercusión específica dentro de lo que es la planeación política y fiscal al interior del gobierno, es decir, la planeación económica dentro de lo que van a ser los ingresos y el gasto. Y es que, perdón que te interrumpa, adelante, Bruno, adelante. Pero sale de las proyecciones, ¿no? Por supuesto. De cualquier organismo, sale de las proyecciones, queda pues muy en el orden de la especulación este 3.2% de inflación, cuando hoy tenemos 8.4 de inflación, 8.42 en inflación subyacente. Se antoja complicado, se antoja muy complicado que esta inflación, a menos que algo sumamente positivo, pero sumamente positivo, pueda llegar a ocurrir, lo cual no se ve, ¿no? Bajo los datos, bajo la información que se tiene, no se puede prever de una manera, digamos, objetiva, una inflación que pueda regresar al objetivo del Banco de México, de 3% más menos 1%, en este caso 3.2 proyectado. Entonces sí llama la atención este criterio. Sí, se ve muy complicado. Tendría que conjugarse varias situaciones, ¿no? Tendría que disminuir la inflación mundial, tendría que incrementar tal vez el dinamismo comercial
específicamente en México con la región Estados Unidos, el que no hubiera una controversia tal vez en materia energética sería algo positivo. Tendríamos que crecer a un nivel más elevado, no solamente exterior, sino también al interior del país, y tendría que el ámbito internacional pues generar una mayor estabilidad para poder sentar las bases del crecimiento económico, no solamente en México, sino en la región y en el mundo, para poder cumplir tal vez con estos criterios que se están estableciendo. También en relación a los criterios generales tenemos el tipo de cambio en 20 pesos con 60 centavos para el 2023. Bueno, respecto al tipo de cambio, esto tal vez año con año, pues es establecer un tipo, aunque es lo que tal vez se vuelve más complicado, ¿no?, determinar, porque eso está en función de muchos factores. Que son externos, exactamente, la mayoría. de otras economías, como Sí. es Estados Unidos. Se prevé todavía que se mantenga dentro de esta banda, porque a través de la política monetaria expansiva que ha aplicado Estados Unidos, de la impresión de dólares, de la expansión cuantitativa, como la han llamado ellos, de la próxima expansión cuantitativa que planean tener en 2023, bueno, mantendrán su moneda depreciada. No es que el peso se está apreciando, es que el dólar se está depreciando respecto a todas las monedas del mundo, y por eso tenemos estabilidad en el corto plazo, lo cual es muy adecuado para nosotros, por lo menos en planeación económica, y más cuando tenemos una relación tan directa con toda la producción y con todo el sector, tanto de producción de automóviles, de producción de componentes de pantallas, de computadoras, etcétera, ¿no?, que es las principales manufacturas que tenemos en el país. Entonces, podría ser tal vez una estimación muy prudente y mucho más acercada a la realidad que los datos de inflación o los datos de crecimiento que se están previendo en estos criterios de política macroeconómica. El tipo de interés referencial a 8.95, algo, bueno, todavía estamos en niveles elevados. Se espera que baje gradualmente, aunque si esperan tener una inflación baja, este nivel de tasa de referencia guardaría una congruencia, porque recordemos que tenemos los niveles de interés altos. Bueno, esto provoca que disminuya la inflación en el largo plazo, y además un precio del barril en $68.7, cuando hemos estado viendo en las últimas semanas que se ha incrementado derivado de la política de la OPEP+, que nos referiste en el programa anterior, de disminuir la oferta de barriles de petróleo durante lo que resta del año. Es decir, esto se va a cumplir todo para diciembre, para todo el mes de diciembre. Y parte del inicio del siguiente año. Exactamente. En cuanto al paquete económico, que es nuestro tema del día de hoy, el tema del gasto y el tema del ingreso, ya nos referías que se tiene programado un gasto total por 8.3 billones de pesos. Es una cantidad importante, significativa e histórica en nuestro país, es decir, bueno, ha superado los presupuestos que le han antecedido, donde vamos a tener algunos ganadores que ya hemos venido tal vez repitiendo sesión con sesión y año con año, ¿no? En esta administración ha ido muy en línea con lo planeado, donde tenemos un incremento en el presupuesto del 115% para turismo, cuando la mayor parte de este presupuesto en turismo se lo va a llevar el Tren Maya, que es una de las grandes obras que, bueno, a mi parecer, pues van a meter pues más velocidad en este último año, porque pues ya estamos a escaso año y medio de que termine la administración, y bueno, pues habrá que entregar algunos resultados respecto a esta obra insignia de esta administración actual, y pues por eso se le ha incrementado significativamente el presupuesto. También tenemos un incremento del 80% para Semarnat y un 32% para Bienestar, para los programas sociales. Ya referíamos en el programa anterior cómo se habían incrementado marginalmente algunos presupuestos en educación, pero que no iban específicamente tal vez en una distribución más equitativa en cuanto a todos los ramos que lo integran, sino bueno, se concentraban en la parte de algunas becas en particular, ¿no? Y de algunos programas como de los apoyos directos a los comités de las familias para la renovación de la infraestructura del inmovilizado de todas estas unidades de educación, principalmente media, superior y básica. Además, bueno, dentro de estos 8.3 billones de gasto, se tiene programado que 7.1 van a ser de ingresos. ¿De dónde vienen estos ingresos? 4.6 billones
de todos estos ingresos. Es el tema tributario, ¿no? Exactamente, vienen de los impuestos. Uh-huh. Es la principal fuente de ingresos al día de hoy en México, bueno, son los impuestos. ¿Y cuáles son los impuestos que más recaudan? Impuesto sobre la renta y IVA, que ya lo hemos referido también. Nada más estos dos, impuestos sobre la renta recauda 2.5 billones e IVA recauda 1.4 billones. Que hay otro paréntesis, perdón. Sí, Bruno. no, adelante. Es importante, es una parte muy importante del presupuesto, bueno, en este caso de los ingresos, el tema tributario. Y pues siempre va muy de la mano con el tema de la productividad de tu país. Cuanto mayor productividad tiene tu país, pues mayor monto puede recaudar el fisco y bueno, efectivamente utilizarlo en programas sociales y demás. O sea que el tema de la productividad no se puede menospreciar. Así es. Sí, por supuesto. Si tienes un país donde el principal impuesto de 7.1 billones que son tus ingresos, 2.5 son sobre el ingreso, sobre la renta, sí, pues ¿qué es lo que tienes que fomentar? Políticas económicas que generen pues más trabajo, más empleo formal y de esta forma se pueda pues recaudar más y sí destinar más recursos a lo que se deba, donde incluimos los programas sociales, que es solamente un apartado dentro de todos los deberes que se deben atender dentro de esta organización del recurso para aplicar la política económica y para generar pues bienestar, que finalmente ¿cuál es el objetivo de todos los gobiernos? Generar bienestar de la sociedad a través del desarrollo económico, cuando ya hemos dicho que el desarrollo económico incluye crecimiento económico necesariamente. Claro. Cada vez somos más, tenemos más requerimiento y lo que queremos es crecer y que este crecimiento, bueno, se distribuya uniformemente para que de esa forma todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, ¿verdad? Y bueno, regresando a la parte del presupuesto, tenemos algunos programas más beneficiados. La pensión para el bienestar, dentro de los programas sociales, dentro de este incremento del 32% en bienestar, tenemos un fuerte componente, sin becas, pero también en las pensiones. De hecho, las pensiones representan el 5.63% del gasto neto programable. Esta es una cifra sumamente importante, compromete una parte importante del presupuesto y es algo que, bueno, se va a tener que venir planeando con una visión de muy largo plazo, porque como se han dado los incrementos en las últimas administraciones, debe de ser un tema que, más bien es un tema muy delicado que se debe planear muy bien para no comprometer las finanzas públicas del futuro, porque recordemos que como este es gasto corriente y no gasto de inversión, pues el recurso que se le destine debe de provenir de la generación suficiente de los ingresos que permitan seguir dando estos incrementos que se han dado con antelación en esta administración. El programa de fertilizantes triplica también su presupuesto. El programa de la escuela es nuestra, que referimos el programa anterior de los apoyos directos a los comités familiares. De becas. También exactamente duplica el presupuesto. Dentro de los presupuestos ganadores también tenemos a la Secretaría de Energía, la CENER, un incremento del 96% de su presupuesto, pero bueno, hay que hacer los señalamientos muy puntuales. Es decir, es una secretaría, pero ¿a dónde está yendo esos 47.234 millones de pesos de incremento presupuestal? Bueno, pues principalmente el 96% a la refinería Dos Bocas. Hay que ser muy puntuales, ¿no? Claro. Al decir, se incrementa en turismo, pero ¿a dónde va? Ok, al Tren Maya. Se incrementa en CENER, ¿a dónde va? A la refinería. Se incrementa en educación, ¿a dónde va? Puntualmente, programas de becas media superior, básica y después superior, en ese orden. Hay que ser muy específico a dónde va a ir el reordenamiento, tal vez para no caer en una generalización, ¿no? De decir la Secretaría, cuando son en su mayoría algunos programas en particular. En ese sentido, bueno, tenemos una disminución de los ramos autónomos que hemos tocado, sí, tal vez tangencialmente en programas anteriores, donde mencionamos que el mayor perdedor en materia presupuestal es el INE, el Instituto Nacional Electoral, con una disminución del 18% del presupuesto que se había programado. Pero bueno, ¿cuánto es un 18%? Un 18% son 4.475 millones de pesos aproximadamente.
Pues es una cantidad, bastante significativa para la realización, de las funciones que tiene un organismo autónomo tan importante como lo es el Instituto Nacional Electoral. Dentro de los mismos organismos autónomos tenemos que en su mayoría han sufrido una serie de recortes para este siguiente año fiscal 2023, teniendo un recorte global del 4.4%, donde no se ha tocado a dos instituciones en particular. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido variación en el presupuesto y la Fiscalía General de la República no ha tenido variación en su presupuesto. Los demás todos han tenido recortes en alguna medida. Decíamos, el más significativo fue del INE por 4.475 millones de pesos, por ser una disminución del 18%, pero no por ello la disminución que han sufrido los demás organismos autónomos es menor. Por ejemplo, la COFESE tuvo una disminución del casi 5% de su presupuesto, 33 millones de pesos y fracción. Y otros organismos de mayor tamaño, también autónomos, han tenido también una disminución significativa. La Auditoría Superior de la Federación, una disminución de 122 millones de pesos. El Poder Judicial, una disminución de más de 1.400 millones de pesos. El Consejo de la Judicatura Federal, igual una disminución de 1.8%, que pudiera parecer poco, pero son más de 1.200 millones de pesos. Y así podríamos irnos con todas las dependencias u organismos autónomos y llegaríamos a este recorte del 4.4%, que a nivel global son más de 6.437 millones de pesos. Y ahí cabe la reflexión. Sí, es cierto que hay algunos organismos autónomos que no fueron tocados, particularmente 3, los que mencionas, pero aterrizando sobre todo la afectación en el Instituto Nacional Electoral, el INE, pues sí llama la atención, ¿no? Y esto de la mano con lo que es cierto, congruentemente señala el presidente de la República como sus programas prioritarios de gobierno, como sus grandes proyectos, que pues son los que se están llevando una muy buena parte del presupuesto, pero pues es cierto que la cobija pues es de cierto nivel, de cierto tamaño, y pues se cobija acá, y se descobijan otras funciones. Mencionaba yo, y lo vamos a analizar en el siguiente programa con mayor detenimiento, el tema de la educación sigue siendo uno de los aspectos que parecen hasta cierto punto abandonados, ¿no? Si bien tampoco es que haya decrementos, es como bien menciona nuestro economista Bruno de la Garza, es cierto que hay un incremento en términos reales en el presupuesto de la educación que alcanza casi el billón de pesos, 900,000 millones de pesos en cuanto al presupuesto, poco más de 900,000 millones de pesos en cuanto al presupuesto, y es un incremento en términos de reales, si no me equivoco, de alrededor del 5%. Es cierto que la gran cantidad, hay que ser muy específicos aquí, la gran cantidad se la están llevando programas que tienen como objeto y como destino el tema del apoyo social, esto es becas, particularmente hacia allá se está yendo el presupuesto de la educación. Y hay que decirlo, las universidades autónomas, como nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, pues siguen careciendo ahí de una cobertura que es importante, que es necesaria. Nosotros como Universidad Autónoma seguimos siendo la principal casa de estudios del estado de Querétaro, y así sucede particularmente con otras universidades autónomas en el resto de la República, que no se están viendo de alguna manera cobijadas, no parece haber una prioridad, y sí, hay que decirlo, es una de los principales fundamentos del desarrollo económico el mantener educada a la población, y pues amén de que existen apoyos directos transformados en becas, es importante, y lo estaremos analizando en el siguiente programa, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pues nos queda un escaso minuto, mi estimado Bruno de la Garza, ¿algún comentario que quieras añadir? No, únicamente agradecer a la producción y al auditorio como cada semana, y eso sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, mi estimado Bruno. Gracias a quienes nos miraron y nos escucharon a través de los diferentes medios universitarios. Estaremos puntualmente aquí el próximo lunes 9 de la mañana en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.